Un cordial saludo. Mi nombre es Eduardo Malamu Gómez, maestrante en psicología comunitaria del curso Comunidad y Contextos Sociales, que está dirigido y acompañado por el docente Omar Calvache. Y en este espacio tan importante queremos hacer un diálogo y una reflexión frente a algunos interrogantes que giran en torno a la comunidad y a todas las dinámicas sociales que se tejen en torno a esta realidad donde el ser humano hace su intervención, donde el ser humano desarrolla todo su potencial. Para darle inicio a este conversatorio, a este diálogo, a esta reflexión de saberes, nos acompañará la compañera Lisset con su intervención. Lisset, adelante. Muy buenas tardes, compañeros Eduard y Norvis, claro que sí. Pues hoy les vengo a hablar de lo que significa poder en la comunidad y qué tipo de poderes existen. Bueno, muchas son las teorías que difieren sobre el concepto de poder, pero por ejemplo Ibáñez lo refiere como aquella persona que tiene el poder para juzgar, doblegar voluntades o cuando en alguna asociación o en alguna estructura ejerce su poder para convencer, para comprar o bien sea para hacer que un grupo de personas ejerzan su voluntad en contra, valga la redundancia, su voluntad. Hay otras teorías que hablan del poder y lo asocian al poder como posesión, al poder como relación y al poder como estructura. ¿Qué dice el poder como posesión? Habla del poder cuando hay dos formas de poder. Se da de una manera temporal y también se puede dar de una manera permanente. El poder, cuando se da de forma temporal, es precisamente cuando algunas personas asumen un cargo y este dura por un determinado lapso de tiempo. Y durante ese tiempo influye sobre un grupo de personas para que aquellos puedan ejercer sus acciones conforme a lo que la persona quiere o a lo que el líder quiere. Dentro de esta posesión se puede decir que también hay posesiones sanas y posesiones no muy sanas. ¿Por qué? Porque la persona puede ejercer ese tipo de poder de manera arbitraria. Es como cuando la comunidad le da el poder a ciertos líderes dentro de la comunidad para que ellos gestionen sus recursos y ellos lo que hacen es que sí gestionan los recursos, pero lo hacen a beneficio propio y no a beneficio colectivo, ¿verdad? También existe un tipo de poder como relación. Dentro de todas las estructuras existen las relaciones que se dan de manera interpersonal, ¿verdad? Entonces es cuando también una persona utiliza ese poder para de pronto manejar, por decirlo así, psicológicamente a las demás personas. ¿Por qué? Porque pueden influir de manera negativa o de manera positiva sobre un grupo determinado de personas. Eso se da comúnmente, esos poderes de relación se dan comúnmente en las organizaciones cuando de pronto se da el tráfico de influencias. Por ejemplo, yo estoy en un cargo en representación de algo y yo ejerzo mi voluntad, aún mi voluntad personal, aún en contra de la voluntad colectiva en la que estoy dirigiendo. Aquí, en este tipo de poder, también podemos decir que existen dos, por decirlo así, subtipos de poderes, que es el poder positivo o el poder negativo. El poder negativo, que es un poder que se ejerce sobre la voluntad de los demás, sobre las decisiones de los demás, que no se tiene en cuenta la voz y el voto de los demás, sino que como estoy buscando un interés propio, un interés personal y no un interés colectivo, entonces yo ejerzo mi voluntad, gústele o no a quien le guste. Ya, se utiliza también, este poder lo utilizan a veces muchas personas cuando llegan a un cargo, por decirlo, por ponerles el ejemplo, llegan a asumir un cargo de gerente dentro de una empresa
¿Y qué pasa? Que no tiene en cuenta la opinión, toma las decisiones solo. Como líder toma las decisiones solo y no tiene en cuenta las decisiones de sus empleados. Es autónomo, pero hace abuso de ese poder, ¿verdad? A eso es lo que le llamamos poder sobre. Y el poder para edificar es el poder positivo. Es aquella persona que aún estando en un cargo, que aún teniendo el poder, siente y reconoce las opiniones de los demás para edificar, porque sabe que dos o tres cabezas piensan más que unas, ¿verdad? Y no lo hace de manera egocéntrica, sino que se basa también siempre en el apoyo mutuo y colectivo. Otra forma de poder también es el poder organizacional o poder como estructura. Este tipo de poder es el que se da en las organizaciones, pueden ser, llámese, por ponerles un ejemplo, en, en los entes gubernamentales, ¿verdad? Nuestras autoridades gubernamentales, ellos ejercen un poder, quiera uno o no, sobre la sociedad, porque pueden influir directa o indirectamente sobre nosotros. Entonces, dentro de este tipo de poder organizacional, también se puede decir que se puede utilizar el poder como relación para, y también se puede utilizar el poder como relación sobre. Entonces, el poder, para concluir, no es que el poder sea malo. Lo malo es el abuso que le hacen al poder. Porque, quiera uno o no, siempre dentro de las sociedades, dentro de las estructuras, dentro de cualquier entidad, se debe ejercer algún tipo de poder. Y se debe muchas veces conjugar las tres. Lo malo, como les digo, es hacer abuso de ellas. Muchas gracias. No sé qué tengan ustedes para debatir con respecto a la concepción que tengo sobre poder. Bueno, yo tomo la palabra. Mientras hacía este discurso, me acordaba sobre tres perspectivas que tiene Marisa Montero justamente de la comunidad y creo que podría encajar perfectamente desde la visión del poder como una posibilidad también de ejercer un rol social dentro de determinada comunidad, toda vez que se necesitan estas organizaciones y estas estructuras para poder dinamizar y poder generar procesos efectivos dentro de una comunidad. En toda comunidad existen los niveles de poder, desde poderes superiores hasta poderes, si los podemos llamar, mal llamar inferiores, porque cada quien que tenga un rol determinado y ese rol funja o haga una función de poder en una comunidad, siempre va a ser un poder con un estatus bien elevado dentro de la comunidad. Pero para hacer referencia a esas tres perspectivas de Maritza Montero, ella presenta a la comunidad como un sistema social, esto caracterizado por la interdependencia de sus miembros y por la existencia de una estructura social y cultural que es compartida. Finalmente, el poder permite y genera la posibilidad de compartir, bien sea porque yo soy el que estoy al frente de, o sea el que participe de toma de decisiones. Por otra parte, ella habla de la comunidad como un proceso, lo que indica que es una construcción dinámica que se construye, que se reconstruye constantemente a través de la interacción de sus miembros. Justamente el poder organizacional, jerárquico, estructural, permite o debería permitir, ¿no?, una interacción constante entre los miembros de determinada estructura social. Esto con la intención de que haya una fluidez en la participación y en la cohesión social. Y por último, Maritza Montero habla como la comunidad como un espacio de participación. Y justamente el poder, el tener la capacidad de poder decidir, de poder aportar, de poder entregar mis elementos y mis herramientas, permite que la comunidad se convierta en un espacio donde los individuos pueden participar activamente, aunque esto de participar activamente es una redundancia porque el que participa está siendo activo justamente en la toma de decisiones y en la resolución de problemas que afectan a la comunidad. Entonces, tu visión, Lisset, de poder
relacionado a cómo se puede desarrollar o cómo este puede generar participación en las comunidades me parece muy interesante, además entendiendo que la comunidad no es un concepto estático, un concepto que ya está predefinido. Y si nos vamos a lo largo de la historia de la psicología comunitaria, encontraremos tantos conceptos de comunidad como autores existan. Y tú también lo decías al principio, existen varios conceptos de poder, porque cada quien que tenga una intención hablará entonces de poder. Sería como mi aporte frente a esta primera discusión de este conversatorio. Listo, entonces, siguiendo con esta dinámica, entonces yo les voy a compartir mi perspectiva o mi visión. No sé si la compañera Nolvis tenga alguna participación con la intervención de Lisette. Tiene el micrófono apagado, no, Nolvis. No, compañero. No. Sí. Listo. Entonces prosigo entonces con el siguiente interrogante frente a cuáles son los niveles de empoderamiento que se pueden presentar esto en el tema de la comunidad. Yo quisiera antes, y sé que esto va a ser un poco conflictivo, manifestarlo, y es que desde mi formación y desde mis perspectivas, ¿no? Desde lo que yo voy construyendo frente a este proceso de formación en psicología comunitaria, considero que hoy en día hemos malentendido el empoderamiento y lo queremos incluir en todas partes como si esto fuera un juego de inclusión social. Y hemos malentendido el empoderamiento teniendo en cuenta que su raíz inicial no es lo que hoy promovemos en la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, se han levantado masas sociales desde las minorías y las redes sociales han sido un foco importante y estratégico para poder hacer esto. Cuando Julián Rapaport, quien es el autor de esta perspectiva de empoderamiento, o mejor, empowerment, como lo llamó él durante el inicio de la psicología comunitaria en los Estados Unidos, lo que buscaba él con este concepto o con este nuevo enfoque era hablar de la potenciación o el fortalecimiento de capacidades y habilidades en las comunidades, toda vez que los seres humanos no tenemos la capacidad para darle poder a los demás. Es importante entender bien el empoderamiento eh, desde desde su génesis, desde su origen más noble y más primitivo, como lo es la potenciación. Pero entrando entonces en esta dinámica de querer darle una relevancia a un concepto, a un nuevo concepto de poder y de participación social, porque hoy vemos las minorías, y cuando hablo de minoría puedo traer a la conversación comunidad LGBTIQA+, puedo traer incluso a la conversación comunidades indígenas que hoy son minorías en nuestro país, la comunidad a la que pertenezco como afrodescendientes, como negros, somos minorías en este país. Eh, el feminismo y el levantamiento de la voz de la mujer como proceso de construcción, se ha usado la palabra del empoderamiento y hablamos de empoderamiento femenino, de empoderamiento económico, de empoderamiento emocional, de empoderamiento, olvidando y dejando de lado entonces la capacidad de potenciar justamente las habilidades con las que cuentan las personas. Y desde este enfoque, lo que se busca es generar protagonismo a la vida de las comunidades y como lo respondo y como lo manifiesto yo y uso en este momento unas comillas, más allá de empoderarlas, cuya tradición ha sido malentendida y difundida desde un modismo actual, esto lo que pretende es que los sujetos, organizaciones y comunidades asuman su papel transformador y trascendental más allá de las diferencias, los valores y las creencias. Cuando hablamos de potenciar habilidades
y de potenciar capacidades en las comunidades, dejamos entonces de lado divisiones, dejamos de lado pragmatismo y dejamos de lado ciertas creencias que pueden ser muy personales y que pueden, a la hora de hablar de colectivo, eh, generar algunas fricciones y algunas fracturas al momento de pensar en grupo para avanzar. Entonces, este proceso de potenciación lo que se piensa es como un proceso multidimensional, multinivel, en que las personas, las organizaciones, las comunidades adquieren uno mayor conciencia frente a su potencial y frente a sus capacidades de generar resultados en las comunidades, pero también de tomar un mayor control en sus vidas y en su entorno, haciéndose conscientes de que la realidad no es solo lo que yo veo y lo que yo considero, sino que la realidad también es una construcción de todos los días. Entonces, para acercarme a la respuesta de cuáles son estos niveles, voy a eliminar de la pregunta la palabra empoderamiento y la voy a actualizar por la palabra potenciación. Entonces, ¿cuáles son estos niveles que, entre otras cosas, no son estáticos ni excluyen, sino que interactúan y fluyen mutuamente? Entonces, hay tres niveles, un nivel que es individual, un nivel que es organizacional y por último, un nivel que es comunitario. Desde el nivel individual o desde el nivel del sujeto, porque más allá de ser individuos somos unos sujetos, se centra desde lo que es la persona en la transformación interna del ser desde la potenciación psicológica. Esta potenciación psicológica a su vez incluye unos conceptos muy importantes que deben ser considerados, que deben ser tenidos en cuenta y que pongo pues también sobre la mesa para esta conversación. El primero de ellos, el locus de control. Esto forma en cómo el sujeto explica la conexión casual que existe entre lo que es la conducta y los resultados. Es decir, cada uno de nosotros tiene una forma de ser, de desarrollarse, de expresarse, tiene unos comportamientos que ya están adquiridos y que de alguna manera también se ven vislumbrados por el contexto en el que nos encontramos, ¿cierto? Cómo el ser, cómo el sujeto, cómo la persona puede explicar esa conexión desde lo que es para él casual, natural, único, con resultados que se pueden generar en su entorno. Por otra parte, un concepto importante como la autoeficacia, y es las creencias que tienen las personas sobre sí mismos para lograr el éxito. Y de esto nos habla profundamente Bandura, en cómo cada uno de nosotros como seres humanos independientes pero interconectados a la misma vez, podemos creer en nosotros para llegar al éxito. Y el éxito entendido desde lo que usted y yo comprendemos que es el éxito, no como un concepto que es estático, que es único y que no evoluciona, porque pues para mí el éxito puede ser tener una casa y para el otro el éxito puede ser llegar a ser el presidente del país, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos es más éxito? Simplemente el que puede llegar a cumplir sus propias expectativas, ¿no? Y otro concepto importante desde el nivel individual entonces viene a ser la motivación de competencia y no, no la competencia desde ser competitivo, ¿cierto? Sino de ser competente, que son dos cosas completamente distintas. Una cosa es querer ganarlas todas y otra cosa es saber que yo soy hábil para X o Y cosas, ¿cierto? Entonces, el nivel de competencia que va encaminado a la consecución de resultados positivos, esto desde la creencia o desde este enfoque conocido como la potenciación de Julián Rapaport. Un segundo tema desde el nivel individual o desde el sujeto es la comprensión desde el entorno sociopolítico que nos permite como seres humanos poder desarrollar conocimiento crítico y analizar y reflexionar el entorno social y político. Por ejemplo, hoy estamos en el país en una coyuntura bastante fuerte, muy delicada, donde las masas y si lo pensamos desde la psicología de las masas, estamos en un fenómeno social bastante importante porque estamos en el medio de un golpe social, de un estallido social desde lo político.
y entonces está el país encaminado a cuestionar lo que ha pasado en las últimas horas con el atentado o no atentado, no se sabe a ciencia cierta cuál de las dos definiciones pueden encajonarse a este acontecimiento que ha pasado con el precandidato presidencial, pero justamente desde el enfoque de la potenciación podemos también entrar un poco a hacer análisis de lo que es esto, ¿no? Un país que se ha movido entre el sufrimiento y la lucha y la sangre y la guerra y el menosprecio a los menos favorecidos, desde las minorías de las que he empezado a hablar desde el inicio, y cómo entonces damos cortina y luz a alguien que, pues, sin importar la posición política o la bancada que ocupe, un ser humano que se debate entre la vida y la muerte, pero como otras muertes y otros casos llegan a ser insignificantes frente a este que hace una catarsis nacional eh, muy importante para los que abundan en este tema político. Pero miren cómo desde la potenciación y estos niveles de potenciación que existen, podemos entonces hacer unos juicios y unas comprensiones, una comprensión social de lo que está pasando. Finalizando para el tema del primer nivel, no están los esfuerzos por ejercer un control sobre el entorno. Potenciar no solamente significa dejar capacidades instaladas en una comunidad. Nosotros desde la psicología comunitaria, que somos simplemente una persona externa a la comunidad que llega a poder generar algunas discusiones y unos análisis, ¿cierto? Cómo podemos fortalecer a las comunidades para poder ejercer un control sobre su entorno, sobre la capacidad que tienen para conseguir constantemente el éxito. Desde el nivel organizacional, la potenciación se refiere al fortalecimiento de las estructuras, procesos y capacidades de los grupos y organizaciones, que se centra un poco en el tipo concreto de organizaciones, que son organizaciones ciudadanas o sociales y organizaciones políticas, y las que son organizaciones apolíticas. Y eso no quiere decir que no sean políticas, sino que están un poco, no sé si la mejor palabra sea decir en contra, pero que hacen el discurso contrario a las organizaciones políticas, y esto tiene algunas influencias de potenciación que se caracterizan por las oportunidades de participación en la toma de decisiones, en las responsabilidades que son compartidas desde un liderazgo distribuido, la competencia efectiva para el manejo de los recursos, los roles de trabajo y las cualificaciones y la influencia política. Para finalizar entonces esta intervención, tenemos el tercer nivel, que es un nivel comunitario, que podría ser el más amplio de todos porque en él confluyen el nivel individual o el sujeto y el nivel organizacional, el nivel de las organizaciones. Entonces, este busca el fortalecimiento de la comunidad en su conjunto, ya no al individuo, ya no al sujeto, ya no a la organización política y apolítica, sino a todo lo que pueda identificar o todo lo que se puede identificar, abordar y resolver desde los propios problemas de manera colectiva y sostenible. Esto es lo que busca entonces la potenciación desde el nivel político, tener acceso a recursos comunitarios, tener apertura de estructuras mediadoras, es decir, no podemos seguir destruyéndonos los unos a los otros. ¿Cómo podemos construir juntos para caminar juntos? La tolerancia en diversidad y la cohesión social. Hoy no tengo la obligación de caer, digamos, en todo este entramado lingüístico y en todas estas nuevas formas de pensamiento que existen. No tenemos la obligación porque los sujetos somos sujetos y cada uno se sujeta a lo que desea. Pero sí es importante entonces llegar a ser tolerante frente a la diversidad, frente a lo que yo no comprendo o yo no comparto. El liderazgo plural y las habilidades participativas, todos en una comunidad tienen y tenemos capacidades para liderar, para ejercer cargo político, para ejercer poder político, para poder ejercer función política. Y por último, la capacidad de acción colectiva, es decir, cuando caminamos como un todos, el proceso comunitario va a tener mayor
fruto, el proceso comunitario va a tener un mayor poder, justamente el que nos hablaba Lizeth al principio. Estas estructuras de poder van a tener mayor sentido y van a tener un mayor peso y un mayor resultado para la comunidad. Es entonces mi aporte, compañeras, frente a la pregunta número 3, en los niveles de fortalecimiento y no empoderamiento de las comunidades. Bueno, compañero, pues yo sí quiero decirle que, pues, siguiendo en línea con lo que usted dice y pues con lo que yo también ahorita expuse, el poder da la base para llegar a la tan anhelada potenciación de la que usted nos hablaba, ya que usted dice que pues el término de empoderamiento pues que no cabe dentro de las comunidades cuando éstas de verdad utilizan sus habilidades, utilizan sus competencias, utilizan sus destrezas para poder seguir adelante, teniendo en cuenta como premisa, compañeros, que nuestros derechos, si tenemos derechos, ¿verdad? Como todo ser humano, a nivel individual, nuestros derechos llegan, y eso siempre lo tenemos que tener como premisa, hasta donde empiezan los derechos de los demás. Y el problema es que en la actualidad nosotros pues hacemos los que nuestros ideales nos dictan, pero también queremos que la otra parte también actúe conforme a mis ideales. No entendemos, como usted también ahorita lo manifestaba, que hay una diversidad, ¿verdad? Que la democracia, el ejemplo palpable es la democracia. No respetamos las ideas de los gobernantes porque queremos irnos por una sola corriente y que todos desfilemos en fila india, como se está acostumbrado a hacer. Cuando una persona va en contra de esos ideales, por decirlo así, entonces ya lo tildamos como enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos respetando, porque no somos tolerantes con lo que cada quien piensa, con lo que cada quien cree. Y precisamente de eso se trata el empoderamiento, de que las comunidades reconozcan cuál es su valor, reconozcan cuáles son sus ideales, reconozcan hasta dónde quiero llegar, cómo puedo pelear por esos ideales sin que afecte al otro, ¿verdad? De esa capacidad de resiliencia que tenemos todos y cada uno de nosotros para trabajar por lo individual, pero también por lo colectivo. Ese es mi aporte, compañero. Muy bien. La compañera Luis tiene algo que decir. Sí, estaba hablando, pero tienes el micrófono cerrado, no olvides. Por eso no te escuchamos. Oh, compañeros, muy bien su intervención, de verdad que sí. Hay que trabajar colectivamente y pues no, todo lo que han dicho es algo cierto de que debemos de respetar pues los ideales, las creencias y pues todo ese tipo de cosas que de pronto se están presentando porque de pronto no hay o sea, no hay humanización, no hay de pronto ese empoderamiento de pronto, o sea, personal y bueno, en cuanto a todo lo que se ha venido viviendo, pues, en todo lo que ustedes han dicho. Entonces, a continuación, voy a presentar mi pregunta, que dice cuáles son las características del desarrollo de una comunidad. Bueno, según Fitu y Vuelva, habla sobre el desarrollo de una comunidad, ¿ya? Y dice que se refiere a un proceso colectivo, ya mediante el cual los miembros de una comunidad se identifican en sus necesidades, donde planifican, donde tienen acciones y trabajan de manera colaborativa, porque lo ideal es que en una comunidad se trabaje en conjunto, ya en unidad, que no solamente trabaje la líder o el grupo que está, sino que toda la comunidad trabaje ya en un solo fin, ya en una sola unión, que no sea uno, sino que sean todos los miembros de la comunidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cada uno de ellos que mejoren sus condiciones de vida ya, en su desarrollo integral, ya,
y sostenible, ¿ya? Entonces es muy importante que cada uno de ellos, ¿verdad?, se trabaje en conjunto, porque muchas veces se trabajan aislados, ¿verdad?, como una isla aislada. Entonces, ¿qué se refiere a este desarrollo? Que se trabaje ¿qué? En unidad, todos en conjunto, en una sola línea, como dice la compañera. A continuación les voy a hablar sobre las características del desarrollo de una comunidad. Vamos a ver cuáles son esas características. La primera es el proceso de cambio social planificado y participativo, ¿ya? Dice que en este proceso se debe desarrollar muy espontáneo. La participación tiene que ser activa, ya que todos los miembros de la comunidad estén activos, y que se trabaje en una sola fase, ¿verdad? No que trabajen en varias cosas, sino que se trabaje en un solo problema común. La segunda característica habla sobre el protagonismo de la comunidad. O sea, aquí en este punto dice que que la comunidad debe de integrarse, ¿ya? Y deben ser los actores principales del cambio, ¿ya? Que ellos son los que tienen que, o sea, gestionar, buscar, ¿ya? Para que su comunidad, pues, se desarrolle, ¿verdad? Y sean ellos mismos los receptores, ¿ya? Y que se busque fomentar o sea, lo que organizan, y tengan ese empoderamiento, ¿ya? Y se empoderen de su comunidad, de todo lo que, pues, allí deben, pues, realizar, ¿verdad? No solamente la líder, sino que todos los miembros de la comunidad se empoderen como miembros de ella. El tercero habla de mejora la calidad de vida. O sea, es muy importante este punto, ¿verdad? El objetivo cada día de la comunidad es mejorar el bienestar individual de cada familia, ¿ya? Es muy importante, ya, esa parte, ¿verdad? Trabajar para su mejoramiento y su calidad de vida, ¿ya? Ya abarcando dimensiones sociales en la parte económica, en la parte cultural, en la parte de también en lo cultural, en lo ambiental, en lo social, o sea, en todos los ámbitos, de su vida. O sea, es muy importante su mejoramiento en la calidad de vida. El cuarto punto habla del empoderamiento, ¿ya? Dice que el empoderamiento está vinculado al fortalecimiento del poder personal y colectivo, ¿ya? Que deben de tener un poder, como ustedes también explicaban, o sea, para que no sean afectados en los procesos que de pronto se estén viviendo en la comunidad, sino que ellos mismos tengan ese autocontrol y la capacidad de decisión y de decidir, ya, en cuanto a todo lo que concierne los procesos en la comunidad, ya, que no les afecte, sino que ellos mismos sean labradores de su propio desarrollo. La quinta dice carácter educativo y formativo. Ya aquí en este punto dice que se considera que el desarrollo comunitario, o sea, se debe manejar promoviendo el aprendizaje social y político. El siguiente es énfasis en los recursos comunitarios. ¿Ya? Allí parte sobre el reconocimiento y la valoración de los recursos locales, incluyendo los saberes y el apoyo de las capacidades de cada uno de los integrantes de la comunidad, los que viven en la comunidad. Y las intervenciones multidisciplinarias, ¿ya? Aquí involucra la colaboración de diversos profesionales en los sectores y en las organizaciones que trabajan de forma articulada, ya los grupos comunitarios y todos los entes pues, que trabajan en esa parte. La promoción de la participación democrática, aquí también se promueve, pues, en las estructuras, las dinámicas que posibilitan la toma de decisiones colectivas y horizontales, y las tomas de decisiones, ya queremos, como dice la compañera, queremos de respetar las decisiones de cada uno, pues su forma de pensar, de actuar, ¿verdad? Porque cada uno pues tiene su perspectiva y su parecer. Entonces allí, en esa parte también es muy importante la participación de cada uno de los miembros de la comunidad. El cambio estructural y sostenibilidad, ¿verdad? Esto no se enfoca no solamente en los problemas individuales, sino que también se torna en las estructuras sociales que generan desigualdades, porque muchas veces se generan desigualdades a cambio de ser pues una comunidad sostenible, y que debemos de
enfocarnos de pronto a los problemas que se están viviendo en la comunidad para que tenga ese cambio. Y por último, les voy a hablar sobre la construcción de identidad comunitaria. Este proceso es muy importante ya que contribuye al fortalecimiento de la identidad colectiva, ¿ya? Como yo les decía primero, que deben de trabajar colectivamente en unidad, ¿ya? El sentido de pertenencia y la cohesión social. Es muy importante que en la comunidad los miembros tengan sentido de pertenencia, ¿verdad? Trabajen, como siempre he dicho, en unidad y se vea reflejado el fortalecimiento y el desarrollo y el avance en cuanto a la construcción de cada uno de los que viven en la comunidad, ¿ya? Que se sientan identificados y que se sientan empoderados en su comunidad y que ellos mismos sean los constructores de su propio desarrollo, porque muchas veces en las comunidades queremos que todos, o sea, de pronto, o sea, aquí coloquialmente, que todos se los den, sino que ellos también sean mismos propios de su propio desarrollo, que ellos mismos gestionen, busquen, que ellos mismos sean los que contribuyan a ese fortalecimiento a través de sus líderes, ¿verdad? Por eso es importante trabajar en unidad, ¿ya? Porque cada uno de ellos, ahí va a haber el fortalecimiento de sus necesidades. Entonces es muy importante esa parte, el contribuir en el fortalecimiento de cada uno de las necesidades de ellos y pues que trabajen colectivamente en el sentido de pertenencia y tener esa cohesión social en la comunidad. Esa es mi intervención, compañero. Bueno, Norby, gracias por tu aporte. Precisamente yo pienso que estos tres temas que acabamos de abordar, estos tres interrogantes van ligados, va uno de la mano del otro, ¿verdad? Porque para que haya empoderamiento debe haber primero un buen uso del poder y pues para que haya un desarrollo comunitario, pues se debe hacer buen uso del poder y debe ser una comunidad empoderada. Que potencie sus capacidades, que potencie sus habilidades, que potencie la forma de cómo están gestionando sus recursos, porque además de todo, el desarrollo de una comunidad se mide por la balanza o por decirlo, por el equilibrio que hay en cada uno de los aspectos que la conforman. Por decir, en la parte cultural, en la parte económica, en la parte de educación, en la parte de salud. Si en cada uno de estos sectores vemos que hay una balanza, hay un equilibrio, podemos hablar de desarrollo dentro de una comunidad. Pero si vemos que de pronto en una comunidad, sí, a nivel de salud, pues están bien enfocados, de pronto que cuentan tienen presencia institucional, ¿verdad? De los diferentes entes de salud para poder ellos satisfacer sus necesidades, que de pronto cuentan con grandes hospitales de primer, segundo, tercer nivel, qué sé yo. Pero a nivel educación, vemos que en unas pruebas IFES, por traerlo a colación, en unas pruebas IFES, los resultados están por debajo de lo que siempre se estima. Entonces vemos que no hay como un balance entre los sectores, ¿verdad? Porque el sistema de salud, pues sí está arriba, pero el sistema de educación está abajo. Entonces, pienso que para cada sector, la comunidad, los mismos miembros de la comunidad se deben enfocar y deben trabajar para poder pulir cada uno de esos sectores, obviamente con la ayuda que hay a nivel estatal, porque no podemos obviar que también nosotros a nivel país, podemos decir que Colombia no es un país desarrollado, porque también nuestros gobernantes pues no han hecho posible que eso se pueda dar de la forma como se están llevando las cosas desde hace muchos años atrás, porque Colombia es un país de pronto que por ese mismo ideal que nosotros tenemos de libertad, cada quien hace lo que quiere y no vamos como en sintonía de las cosas, no luchamos por lo que realmente queremos, no trabajamos y no nos enfocamos porque hay un equilibrio dentro de la sociedad, para que haya equidad, para que haya justicia social. Entonces, conforme a lo que tú decías, Norvis, muy buen aporte, siento que pues sí,
nosotros como individuos pertenecientes a las comunidades debemos también de enfocarnos en aportar nuestro grano de arena desde lo que podemos hacer nosotros como personas y qué le aporto yo. Debemos hacernos ese interrogante: ¿qué le aporto yo a mi comunidad? ¿Qué le aporto yo a mi barrio? ¿Qué le estoy aportando yo a mi país? Porque es muy fácil siempre mirar la paja en el ojo ajeno y juzgamos y señalamos y le decimos: es que nuestros gobernantes, ¿verdad? Es que nuestros líderes, es que mi vecino, es que el que trabaja en el hospital, es que el que trabaja en la alcaldía, es que el que trabaja, es que el profesor de mi hijo, pero no hacemos como una evaluación intrínseca de qué estoy aportando yo a la sociedad, si puedo o no aportar más, si estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y si realmente estoy trabajando por el desarrollo comunitario. Muy bien, compañera, por su aporte. Sí, así es. No puede haber desarrollo comunitario si no hay una participación constante de los miembros de la comunidad. Eso es indispensable. Lo demás es el desarrollo institucional, desarrollo de Estado, pero para que haya un desarrollo de comunidad debe haber una comunidad que es activa, que es responsable, que es consciente de sus procesos. No por nada, cada día más las juntas de acción comunal cobran total relevancia, los grupos organizacionales dentro de una comunidad toman relevancia, los grupos, por ejemplo, eh, que se reúnen en las comunidades afro, o hay comunidades donde hay pertenencia de miembros indígenas. De la manera en que la comunidad se organiza para velar por sus propios intereses y, y para dolerle su territorio, porque el territorio debe dolerle al que está allí en el territorio. Claramente hay unos alcances máximos y muy grandes, ¿no? Ya la compañera lo mencionaba: si queremos tener hospitales en tales niveles, eso debe haber una... esto no se nace solo con querer tener una junta de acción comunal, eso ya viene a otras instancias, pero soy testigo de cómo comunidades han podido construir y lograr cosas cuando hay cohesión, hay unidad, hay vínculo relacional para gestar el desarrollo. El desarrollo no llega porque sí. De hecho, en los seres humanos pasa tal cual, aunque sabemos que primero empezamos a mover nuestras extremidades, empezamos a hacer, a integrarnos con el entorno, luego entonces empezamos a gatear, luego caminamos, luego corremos. Hay todo un proceso de estimulación para que como seres humanos lleguemos a correr en determinado momento, ¿cierto? De la misma manera, en las comunidades debe haber un proceso de estímulo, y el estímulo número uno debe ser el deseo de tener un mejor lugar para vivir, un mejor territorio para vivir. Y ya pues vendrá el resto, ¿no? Las cosas que lo caracterizan, como la participación comunitaria, como la cohesión, como la potenciación, como la integración, y todos estos roles de poder que se encuentren en una comunidad. Quisiera terminar diciendo algo muy importante, y esto nos toca ya directamente a nosotros como futuros psicólogos comunitarios, y es que nosotros solamente somos, eh, llegamos a la comunidad, pero así como llegamos, así mismo salimos y nos vamos. El desarrollo no va a... nosotros no somos los garantes del desarrollo, nosotros no somos los garantes de que los procesos se den. Claramente hacemos nuestro aporte, claramente ayudamos o coadyuvamos a que las cosas se den, pero si la comunidad no está activa, si la comunidad no es partícipe, si la comunidad no es consciente de todas las capacidades que tienen para sacar adelante su territorio y para poder sacar adelante un proyecto de transformación social, el psicólogo comunitario puede ser el mejor de todos, o la psicóloga comunitaria la mejor de todas, pero su intervención será fallida si la comunidad no logra reconocer su aporte ni su compromiso con el proceso que decían. Eso sería como mi aporte para el cierre de este maravilloso espacio. Bueno, compañeros, fue un placer poder compartir este espacio con ustedes
Que tengan una feliz tarde. Igualmente para ustedes. Igualmente, compañeros.